casa y yo serviremos al Señor. Qué bueno por lo que se nos sabe. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando usted está aquí, usted está involucrando a su casa. Nos habla la Escritura de generaciones. ¿A cuántas generaciones afecta el que usted y yo hayamos recibido a Cristo Jesús? 5 generaciones. Es decir, que nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos están llenos de la presencia de Dios gracias a este paso que nosotros decidimos tomar. Yo no tengo la más mínima idea en mi generación a quién se le ocurrió ir para una iglesia cristiana y ofrendar a nuestra familia, pero sé que yo soy el resultado y le estoy eternamente agradecido. Amén. Porque yo no calificaba para estar aquí. Yo no era de los que iba a estar nunca aquí. Era político, era presentador de radio, animador de agrupaciones. O sea, no. En el proyecto de vida no aparecía pastor por ninguna parte de la genética ni del currículum, pero a Dios le plació llamarnos al ministerio, traernos a esto tan maravilloso. Y gracias a Dios, porque hoy cuando veo a muchas otras personas y veo lo que Dios ha hecho con mi matrimonio, con mi vida, le doy gracias a Dios. Por eso siempre digo, estamos en el mejor lugar donde puede estar un hombre o una mujer un domingo en la mañana o al mediodía, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor. Amén. Tenemos planes, tenemos proyectos, los cuales son prosperados en las manos de Dios. ¿Dónde nos da la instrucción Dios? En la iglesia. En esa iglesia que estamos estudiando, que no tiene nada que ver con religión, que no tiene nada que ver con sectarismo, que no tiene nada que ver con tradiciones, sino que tiene que ver con un estilo de vida diferente. Aquí vemos nuevamente una disputa, una discusión que hay entre aquellos fariseos o aquellos que estaban en este momento en ese lugar como iglesia de la ley, y ellos hacen una discusión. ¿Cuál es esa discusión o qué traen ellos a colación? Un rito. ¿Significado del rito, por favor? Conjunto de palabras establecidas que regulan prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. Dice que es el conjunto de prácticas o de tradiciones que se realizan en un recinto para la práctica de una religión. No está hablando de Dios, está hablando de ¿qué? De una religión. ¿Significado de la palabra religión? Forma de buscar a Dios. Por favor, es importante que nosotros sepamos a qué estamos asistiendo, sepamos cuál es la iglesia que nosotros estamos viviendo. Cuando a veces nos preguntan por ahí, ¿y usted es cristiano? Sí, ¿verdad que usted no puede hacer tal cosa? Y usted no puede hacer, usted no puede decir. ¿No les han dicho a ustedes? ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Y entonces me dicen, no, que usted no puede. ¿Y dónde dice que no se puede? No, en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia? Porque yo sé que la Biblia dice que la forma o la religión o esto es esto y esto, de acuerdo a lo que Cristo Jesús dejó para su iglesia. Entonces fíjense que ellos estaban reclamando un rito, porque la iglesia de la ley, la iglesia del Antiguo Testamento, vivía o se movía por una religión, que era una forma de búsqueda de Dios, una forma de cómo llegar a Dios. Para esto se generaron una serie de prácticas o de ritos, o se generaron una serie de tradiciones con las cuales se creía que se agradaba a Dios para poderse acercar a Dios. Entonces la circuncisión que había sido mandado dentro de las leyes de asepsia. ¿Qué es una ley de asepsia? Una ley de salud, una ley de limpieza, una ley donde el hombre debía circuncidarse, había circuncisión para que hubiese purificación, para que hubiese limpieza en ese lugar del cuerpo, donde por lo general se alojan muchas bacterias, se alojan muchas enfermedades, muchas cosas. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Teníamos jabón Seiga en el baño, ¿verdad? Y teníamos ducha, ¿verdad? No, eran lugares donde incluso las personas podían pasar meses, incluso años, sin bañarse por completo, porque no habían las condiciones para bañarse. Todas estas leyes y todos estos mandamientos que Dios empieza a dar
tienen relación con el contexto, con el tiempo en el que está viviendo esta generación. La circuncisión, lógicamente, se convierte entonces en un simbolismo de aquellos que siguen a Dios, de aquellos que estaban en la religión, de aquellos que asistían a la sinagoga. ¿Por qué? Porque se enseñaba dentro de la sinagoga, porque se enseñaba dentro de la iglesia de aquel tiempo, y esto empieza a generar una tendencia y una disgregación de lo que Dios decía para edificación de la iglesia, de lo que Dios decía para cuidado de la iglesia y de lo que Dios decía para relación con la iglesia. Todo esto empieza a confundirse de acuerdo a la tendencia de los rabinos ortodoxos no mesiánicos, que aún consideran y creen que Jesús no ha venido a la tierra. Entonces fíjense el contexto histórico, todo lo que pasa con solo esto. Por eso allí la palabra nos indica y nos habla de este rito, y lo dice, lo llama por su nombre en Reina Valera. No estamos hablando o viendo el lenguaje actual o en cualquiera otra. En Reina Valera, que según los eruditos, según los teólogos, es la versión de la Biblia, Reina Valera 1960, la que más se acerca al original. Más aún, hay varias cosas allí que no concuerdan con el original. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio profundo de todas las versiones de la Biblia, de todos durante las épocas y lo que se ha escrito, podemos hacer una relación y vemos cómo se empieza a distorsionar o a sacar la palabra de acuerdo a ideales de hombre y no de acuerdo a Dios. Por eso es que es necesario que la iglesia esté dotada del Espíritu Santo, para que tenga la revelación de la palabra, conocer la palabra, pero que le sea revelada la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Es imposible poder usted leer o enseñar si usted no está buscando o está nutriéndose del Espíritu Santo. Hay gente que toma la palabra para hacer brujería, hay gente que toma la palabra para hacer educación basada en la Biblia, pero que lo utilizan de acuerdo a lo que necesitan. Vi un estudio que me pasó un hermano hace unos meses aproximadamente, donde me decía que el cannabis, según un pastor que a través de un estudio y que Dios le había revelado, logró salvar a su esposa, que el cannabis, que es ¿cómo se le conoce vulgarmente? La marihuana, era aprobada por Dios y había sido dada por Dios para la humanidad. Esto porque en uno de los libros, creo que en el libro de Hechos, más adelante por allí creo que lo vamos a ver, se habla de que se utilizaba como un tipo de incienso y como un tipo de parte de estos ritos dentro de la iglesia. Pero no es realmente el cannabis que se utiliza actualmente como psicotrópico, como droga, sino es otro tipo, que también es muy similar, es muy parecido y es utilizado, pero la misma escritura, más adelante, versículos más adelante, dice nuevamente que no puede ser utilizada por el hombre o consumida por el hombre, por los efectos que tiene. Entonces fíjense cómo el ser humano ha tratado de distorsionar todo de acuerdo a su parecer o de acuerdo a sus ideales. Lo mismo que ha pasado con el diezmo, lo mismo que ha pasado con la ofrenda. Los hombres, en sus ansias de poder, en sus ansias económicas, utilizan la palabra, utilizan Malaquías 6:9, utilizan otros libros de la Biblia para decirle al pueblo que si no siembran, de que si no diezman, que se van a ir para el infierno, que le están robando a Dios, pero es una manipulación desde el punto de vista personal para generar dinero con la palabra de Dios, cuando ya esa palabra fue pagada para nosotros en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Lo que nosotros traemos para acá es un aporte voluntario, enseñado por las Escrituras, en amor para sostener la obra. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido beneficios de la obra de Dios? Tengo toda mi vida desde que la conocí recibiendo palabra, enseñanza, educación. Esto se paga, esto no es nuestro. Tenemos que pagar un alquiler para podernos congregar en este lugar. Tenemos que pagar electricidad, internet. El pastor aquí no cobra, el pastor no recibe dinero de la iglesia. De manera voluntaria estoy aquí. Es más, yo pago para venir aquí. Yo compro trajes, yo compro equipos, pago en educación. Lo hago para venir a este lugar como una ofrenda a Dios. Muchos dicen
que la Escritura dice que el que predica o el que se mueve en el Evangelio debe vivir del Evangelio. Sí, hay misioneros a quien Dios los llama y les debemos costear todos sus gastos, toda su necesidad. No una Homer, no una quinta en Silicon Valley o en Boca Ratón. No. Las necesidades para que vaya a predicar el Evangelio, como lo hacía Pablo, como lo hacía Bernabé, Pedro y todo lo que hemos visto acá en la iglesia de Cristo Jesús desde su inicio. No habla de grandes riquezas, no habla de que toda la iglesia, al igual que como existía en la ley, los levitas, se les daba el diezmo y se les daba esto para que ellos atendieran la iglesia. No, aquí cambia. Aquí la iglesia de Cristo Jesús ahora se convierte en autónoma y ahora se convierte en general, en universal. Todos los que están aquí discipulados, todos los que están aquí enseñados, no gozan de ningún privilegio desde el punto de vista material, sino que gozan de un privilegio espiritual, que es el llamado de Cristo Jesús a hacer la obra del Señor. De allí procedemos quienes estamos en este lugar. De allí procedemos los que hoy ocupamos las diferentes iglesias en el servicio del ministerio pastoral. Por eso los pastores no merecemos, óigase bien, ningún tipo de beneficio, ningún tipo de sacrificio de un pueblo para que el pastor esté bien, ¿no? El pastor, si es genuino, si el pastor viene por llamado de Dios, Dios le va a sustentar. Cristo Jesús se va a encargar de él, así como él se encarga de la obra del Señor. No tenemos que hacer sacrificios especiales o tenemos que nosotros tener que hacer que el pueblo se desangre muchas veces, hacer que el pueblo haga sacrificios, como dice aquí, colocándole más peso del que pueden llevar, colocando más carga de la que pueden tener para que un pastor viva bien. Un evangelista, no, que hay que reunir $10,000 para darle al evangelista que viene. No, pero ¿por qué? Si él viene y Dios lo mandó, Dios lo va a sustentar, le va a dar casa, le va a dar carro, le va a dar comida, seguridad, todo lo que esa persona necesita. No tiene por qué ser las iglesias, imponerle a las iglesias ni cuotas ni nada para que esto se dé. ¿Con qué estoy de acuerdo? Bueno, nos ponemos de acuerdo entre todos para fijar una cuota o un monto para construir el templo. Eso es diferente. Ahí sí es cuestión del colectivo, la organización. Sin embargo, buscando siempre la manera de no afectar la economía familiar. No es que usted no va a dar la mitad del sueldo o la próxima quincena completa por el Espíritu Santo me debe caer a la quincena porque tenemos que tener la iglesia. No. Es haciendo actividades, estrategias o poniendo lo que voluntariamente Dios pone en nosotros para hacerlo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo creo en esa palabra que dice que Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. Amén. Yo he dispuesto en muchas oportunidades, cuando se habla de las necesidades de la iglesia, yo digo, Señor, voy a dar un monto, yo quiero sembrar $100,000 para la iglesia. Y no los tengo. No tengo el dinero y se supone que con el trabajo que voy a tener o que tengo, no me daría mi sueldo para sembrar esos $100,000. Y me he dispuesto, Señor, yo quiero sembrar $100,000. Estoy dando un monto para la iglesia. Días después, minutos después, en el tiempo perfecto de Dios, suena el teléfono y me dicen, mira, Joan, necesitamos que nos hagas tal cosa y te vas a ganar $150,000. Yo, wow. No, ya me lo gané, son míos. O veo la mano de Dios que está permitiendo que a través mío le dé 100 a la iglesia y todavía me quedaron 50,000. Porque Dios bendice de esa manera. Como dice un amigo mío, Dios no se queda con nada. Pero Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. Aquí que me dio semilla, los $100,000 que yo pedí para sembrar en la iglesia, para darle a la iglesia. Y me dio pan, me dio 50,000 más para los planes o para los proyectos. Te estoy dando, esto es una ilustración de lo que ya yo he vivido. Esto yo no lo estoy diciendo como un supuesto, lo hemos hecho. Nos hemos propuesto sembrar en algo, hemos querido sembrar algo y hemos visto como Dios ha derramado su bendición sobre nuestras vidas. Nunca utilizo esto para manipular a nadie.
Nunca utilizo este tipo de testimonio para motivar a otros a que siembren. No, la relación con Dios y el sembrar con Dios lo pone Dios en su corazón. Si Dios gobierna su corazón, Dios pone, y por eso es que la Escritura dice, den conforme a su corazón, no a sus pensamientos, no a sus necesidades, no a nada de esto, sino a su corazón. ¿Dónde habita Dios? En nuestros corazones. Por eso Él es el que pone, dice, deleítate así en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Peticiones que son de bien para tu vida, peticiones que son de provecho para tu vida, porque Él es quien gobierna tu corazón. Entonces aquí vemos cómo empiezan a disertar los discípulos de este tipo de carga, de este tipo de situaciones que le son puestas a la iglesia y que para nada aprovechan a la relación con Dios. Ustedes recuerdan el video que les envié al grupo donde alguien hablaba de relación y de religión. Bueno, es totalmente así. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, empieza una relación directa con Dios, no una religión, no una forma de buscarle, sino un relacionamiento, una intimidad con Dios. El reino de los cielos se acerca tanto a nosotros que se mete dentro de nuestros corazones a través de Cristo Jesús. Y ya no están los rituales, ya no tenemos que llevar esa ofrenda kármica o esos corderos para la expiación de los pecados, ya no tenemos que hacer el ritual de circuncisión, ya no tenemos que hacer muchas otras cosas que están contempladas en el Antiguo Testamento, porque ahora tenemos una relación directa con Dios. Ahora la circuncisión dice que es del corazón. ¿Qué es corazón? La combinación sentimientos, pensamientos y lo que hago, acciones. Entonces es allí donde ahora dice Jesús que debemos ser circuncidados en nuestros pensamientos, en aquellas cosas que sabemos que no son de provecho para nuestra vida y que son de provecho para nuestra familia. Y volvemos otra vez a esta frase típica del apóstol Pablo que dice, todo me es permitido, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces me da la oportunidad de saber qué es lo que a mí me conviene, qué es lo que yo debo hacer y qué es de lo que yo debo apartarme. Amén. Dice, lo manda a abstenerse de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad a quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. ¿De qué están hablando? ¿De qué está hablando básicamente? Nuevamente allí el profeta, de esos ritos que se realizaban. Pero fíjense que le está hablando a quién. Aquí que yo quiero que ustedes profundicen un poco en esto. ¿A quién le están hablando? ¿De quién están hablando estos discípulos? De la iglesia. De que se empieza a fusionar y se distorsiona el mensaje de Cristo Jesús, el cual ya había eliminado toda idolatría, ya había eliminado todos estos rituales de la ley y ya había eliminado incluso el tema de los sacrificios, pero se seguían haciendo y se querían mezclar a la iglesia. Es por eso que hoy en día todavía vemos iglesias sumidas en prácticas de la ley, iglesias religiosas, por falta de revelación del Espíritu Santo, por falta de lectura de las Escrituras. Porque yo no concibo que usted diga, mira, vamos a poner un caso práctico. Yo vivo hoy día en el estado de Georgia, en Millersville específicamente, para los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de YouTube. Y yo no estoy viviendo con las leyes del municipio Fernández Feo en el estado Táchira de Venezuela. Ni siquiera estoy viviendo con las leyes de Florida. Tengo leyes diferentes, tengo estatutos diferentes, hago cosas diferentes. Si yo me vengo para Estados Unidos, específicamente para Georgia, y vivo por las leyes de Venezuela, estaríamos montando un consejo comunal, dijo Carlos cuando llegó, que fue lo que acabó y destruyó con nuestro país. ¡Expropiese! Todas las empresas de las cadenas aquí. No, porque vivimos por las leyes de los países absurdos, gobernados por absurdos delincuentes y bandidos como nuestros países de Centroamérica y como Venezuela.
Entonces me voy a venir con esa ideología para acá. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque estaría entonces fuera de orden. Y Dios es un Dios de orden. Dios establece un orden para la nueva iglesia, un evangelio, unas buenas nuevas de salvación. Envía a sus discípulos a enseñar. Fíjense que el trabajo de Jesús y la gran comisión, ¿cuál es? Andar y hacer discípulos en todas las naciones y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los manda a enseñar un nuevo sistema, los manda a enseñar un nuevo gobierno, que es el gobierno de Cristo Jesús. No mandó, vayan a las naciones y continúen enseñando la ley, o continuemos viviendo bajo la ley, que es lo que rige. No, Él manda a ser discípulos ahora de la doctrina del amor, la doctrina de la liberación en Cristo Jesús, y nos hace libres de toda carga del pecado, pero también nos hace libre de toda condenación de la ley, porque la ley dice que el que vive bajo la ley vive bajo ¿qué? Maldición. Okay, debe ir donde la estudiemos todos los días. Aún así, todavía juzgan, critican, se enfrentan, dañan y destruyen al ser humano con las escrituras al llamarlo impío, pecador, hijo del diablo y las miles y una formas que se le dice a un hijo de Dios o a una criatura de Dios restaurado y redimido por la cruz del Calvario. Entonces allí donde nosotros tenemos que tener muy claras las escrituras y saber que esto que sucede en este tiempo no es nuevo. Es muy antiguo, tan antiguo como el inicio de la mismísima iglesia. Entonces nosotros, si nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, vivimos bajo el gobierno de Cristo Jesús, que nos lo dejó en la cruz del Calvario cuando dijo, me voy, pero no los dejo solo, les dejo al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que les guíe, para que les enseñe, para que redarguya, para que le haga sentir cuando usted está haciendo mal. Entonces hay gente que dice, eso no se hace, eso está malo. ¿Pero por qué está malo? Bueno, porque lo dicen en la iglesia, porque eso no le gusta a Dios. Ah, pero usted lo hace. Bueno, es que uno es débil, es que me siento culpable, es que yo soy un pecador, soy un gusano, decía la abuela de mi esposa. Pero es por el desconocimiento que tienen realmente de qué son las cosas. O sea, realmente están obedeciendo a cosas de hombre, la cual la misma palabra nos instruyó que son maldición y que fueron imposibles de cumplirse por el mismísimo hombre, que fueron imposición de hombre. Por eso Jesús vino y nos hace libres y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si os libertase el Hijo de Dios, Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Y aquí está su escritura para ser libre. Aquí está su escritura para saber lo que debemos practicar, lo que debemos hacer, lo que debemos dejar de hacer. Seguimos nosotros, decía un amigo mío en estos días, es que seguir las cosas de Dios, eso es muy difícil. Eso es algo imposible. Y yo le decía, ajá, pero ¿cuáles son esas cosas de las cuales me hablan? Los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? A ver. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. No matar, no robar, honrar a tu padre y a tu madre, que es uno de los que tiene, ¿qué tiene? Promesa. ¿Cuál es la promesa? Que tus días se alargarán y te irá bien en la vida, en todo. Serán largos tus días por honrar a tu padre y a tu madre. Entonces mira, si tú te pones a ver, difícil es todas estas leyes que nos decían que supuestamente teníamos que hacer, que teníamos que seguir, cómo vestir, cómo hablar, cómo reír, cómo comer. Todo este tipo de cosas, lógico, fue difícil para ellos, que no vivían en un mundo tan agitado, tan globalizado, tan como el que vivimos. Ahora imagínate para nosotros cómo sería la tendencia. Imagínense los hijos de nosotros si le aplicáramos la ley en la casa. Difícil, no lo pudieron cargar. Y Dios, consciente de esto, vino y les habló y les dio la palabra y les dijo cómo era que funcionaba todo. Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos. Ahí estaban juntos, ¿no? Haciendo planes juntos. Y dice, en las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, vamos a hacer un refrescamiento de todo lo que se ha enseñado en estas iglesias
para ver cómo están, para ver cómo siguen, si se han contaminado, si van con esta tendencia que se dice que están volviendo a incluir rituales dentro de la iglesia. Y Bernabé, que quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. ¿Qué veía Pablo? ¿Qué habría observado Pablo en él? ¿Qué tendencia traería que a Pablo no le pareció llevarlo? Y dice que hubo allí un mutuo acuerdo, ¿verdad? Dice que hubo un ¿qué? Un desacuerdo tal entre ellos, tal. Cuando usted le agrega el tal a algo, usted le da un nivel más de grandeza, de complejidad al asunto. Es decir, hubo un gran problema entre ellos y se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos encomendando por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó a Siria, y confirmaron a la iglesia. Fíjense allí estos versículos medio enredados, estos versículos que aquí vemos que como que no tienen mucho sentido. Habla de esas primeras gran situación doctrinal que se va presentando en las congregaciones, y se empieza a generar una división, la cual genera una distorsión, genera una nueva doctrina, genera una nueva línea de pensamiento. No, mire, a mí no me parece que esto debe ser así y tal, y prefieren al final separarse en una misma misión, en una misma obra. Ahora, pregunto, bueno, lo voy a dejar allí abierto al resto de estudio que vamos a tener, pero allí vamos a ver quién prevalece, y allí vamos a ver qué sucede con estos apóstoles, quienes empiezan a abrirse a dos corrientes de pensamiento diferentes, y empieza allí una confrontación. Eso lo vamos a ver en el próximo estudio, a lo largo del estudio del libro de los Hechos. Es donde tú empiezas a saber que estás haciendo lo bueno o lo malo, porque el Espíritu Santo es el que te instruye. Porque si tú vivieras por lo que te dicen los demás, por lo que la iglesia considera que debe ser, entonces muchas veces no estás viviendo o agradando a Dios. Recordamos ese pasaje de las Escrituras donde aquel hombre, cuando iban llevando el arca y el arca se desvió, metió la mano. ¿Qué le pasó al tipo? ¿Lo premió Dios? No. ¿Qué le pasó? Lo mató. ¿Por qué? Porque hizo algo que parecía que estaba bueno, pero no fue algo a lo que fue mandado, a lo que fue llamado. Y por eso fue expirado, porque metió la mano donde no debía, porque hizo lo que no debía. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros dentro de toda esta variante de cosas que nosotros nos enseñan en las iglesias y ver la Biblia? ¿Qué hacemos nosotros, pastor, para saber qué es lo que tenemos que seguir? Mire, mire cómo Dios obra de una manera tan perfecta, ¿no? Solo Dios en este momento sabe el dolor y el malestar que yo estoy experimentando en mi cuerpo. Porque ustedes me ven desde hace rato aquí parado, predicándole y de lo más chévere, y no sé, no lo hago, no me quejo, como otros estarían, se tiran al piso, oren por mí, porque si no, no me puedo levantar, y todo aquello. Yo sé que tengo un compromiso con Dios, y mi compromiso es estar aquí, por eso lo hago, así como tengo que ir al trabajo por compromiso, y así como tengo que cumplir con muchas cosas, ¿no? Pero cuando ya iba a empezar aquí a predicar, me escribe mi amada suegra, una mujer de oración, se la he descrito en muchas oportunidades, una de mis coberturas en oración todo el tiempo. Me escribe: buenos días. Yo creo que es la segunda vez que me escribe en este año, o desde que llegué a los Estados Unidos, un mensaje. Dice: buenos días, mi vida. Joan, sigue perseverando, porque Dios vive en la eternidad. No se puede medir el tiempo de Dios, porque su tiempo es kairos. El tiempo de nosotros es un crono, lo vivimos. Es el del calendario y el del reloj. Sigue perseverando. Él ya nos escuchó. Esperamos el tiempo de Dios y su voluntad en el nombre de Jesús. Cuídate, los amo, Dios les bendiga. Fueron las palabras que me terminaron de fortalecer en el momento en el que me paré aquí en el púlpito. Mire, lo envió en este momento, hace un rato, cuando estaba empezando a predicar. Lo recibí. Fíjense cómo el Espíritu de Dios
se mueve y tiene cuidado de cada uno de nosotros, porque ni siquiera a mi esposa le manifesté esta mañana, ni le manifesté al llegar, ni siquiera, bueno, con la hermana hice un chiste acerca de un mensaje que le había enviado y conversé, pero no le dije a ninguno de verdad el terrible dolor que siento en este momento en la parte de la espalda y de la rodilla. Pero Dios y el Espíritu Santo, que siempre está al cuidado de nosotros, que siempre está pendiente de nosotros, me envía esta palabra de una de las personas que les he manifestado a ustedes públicamente su nivel de fe, su nivel, ¿no? Y es precisamente eso que decía Grace Sara. Cuando hay silencio, ese silencio que a veces nosotros no entendemos, cuando pasan estas cosas, Dios está allí. Y Dios está viendo cada uno de nuestros sacrificios, Dios está viendo cada una de nuestras oraciones, Dios está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Esta mañana cuando nosotros llegamos aquí, mire, yo soy muy transparente, ustedes lo saben, por eso me critican. Por eso me critican muchas personas y realmente, déjenme decirles, soy muy celoso del ministerio, cuido mucho el ministerio y lo que se pueda decir de mí a causa de la iglesia. Pero a veces hay cosas a las que yo no le paro, porque sé que hay fariseos y hay locos de esto que siempre, aunque lo hagas bien o mal, siempre te van a estar criticando. Pero a mí me critican quizás porque yo hago un TikTok con la hija mía y salgo en las redes y bailamos allí. Ay, mire, ese pastor no es serio. Me lo dijo en estos días, ¿verdad, Dixio? Alguien me dijo, pero usted siendo pastor, no, tiene que ser más serio. Yo sí voy a venir con cara de cañón para acá para el trabajo. Yo, aleluya, santificado sea. No, hermano. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el trabajo y otra cosa es el lugar en el que estamos. Y el compartir con la familia. O sea, son dos cosas y la Biblia nos lo dice a nosotros. El ángel de Jehová le habla a la iglesia y para todo esto todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces fíjense cómo es muy fácil criticar. Esta mañana cuando nosotros llegamos hablamos de alguien y cada uno dio una opinión desde su sentimiento, desde su visión, pero ninguno desde el Espíritu. Y yo dije, y aquí pecamos ya todos porque todos pensamos mal. Todos hablamos mal. Es así. Es tan sencillo como eso. Por eso es que la Escritura nos dice que nos cuidemos de las zorras pequeñas, porque esas son las que entran y dañan el huerto, destruyen los pensamientos pequeños, la crítica, todo este tipo de cosas son las que nosotros pasamos desapercibidas. Entonces cuando dicen, ¿quiénes son los más santos de la iglesia en Manuel? Los que vinieron el domingo 20 de marzo. Todos los demás que no vinieron, ¿cómo se les ocurre no venir? Bueno, cada uno tendrá su razón, cada uno tendrá sus circunstancias. Nosotros más bien hagamos lo que hizo la hermana, interceder para que Dios les muestre el camino y para que puedan venir. Porque ¿cuántos esta mañana no teníamos ganas de venir a la iglesia? Ay, pastor, usted no quería venir. Me sentía tan mal que no quería. Y Dios mío, que hoy no fuera domingo, a ver si dormía todo el día y descansaba. Pero no me limitó eso, es decir, no ganaron mis ganas, no ganó la carne, sino ganó el espíritu. Pues yo te aseguro una cosa, yo llamo a Rosalina y digo, Rosalina, no me puedo levantar de la cama, predique, o ponga a Emilio a predicar, o Manny, atienda en la iglesia porque yo no puedo hoy. Y lo hacen, la iglesia no se iba a cerrar. Alguno hubiese predicado aquí, o Grace, o alguno. Creo que Francisco también ya está preparado, un día esto le va a pegar un susto así, fácil predique. Yo tengo que estar preparado. Estamos aquí por agradecimiento a Dios. Pero te aseguro que el lunes, con el mismo dolor, o quizás hasta más intenso si voy, porque ahí me dan el dinerito. Entonces no, hay que ir porque hay que pagar las deudas, porque hay que tal, porque es muy fácil cumplir al hombre, pero no cumplirle a Dios. Y resulta que el hombre no nos da nada, pero Dios nos lo da todo. Cuando el hombre nos ha privado de todo, cuando el hombre nos ha quitado todo, Dios nos lo ha dado todo. Entonces por eso es que yo agarro y aunque no tenga ganas, yo vengo para acá. Voy a hacer la obra del Señor. Voy a cumplir con la obra de Dios. Y oramos para que otros también pongan a Dios, como dice el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Estar aquí hoy es amar a Dios sobre todas las cosas. Estar en la iglesia del Señor en las 2 o 3 horas que nos convocan es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque pienso que amor se escribe con hecho. Desde este punto de vista. Porque amor se escribe con hecho, dice. El negocio no tiene clientes hombres. Los hombres son llamados porque Dios los trae aquí a tu negocio.
así es sencillo. Y dice la Escritura, en los negocios de mi padre me conviene estar. Yo creo que te estoy entregando un buen esposo, ¿verdad? No, yo te digo, creo, ¿sí? Yo me he esforzado por así hacerlo. Le he enseñado a respetar a las mujeres, a amar a las mujeres. Le he enseñado a ser un hombre de bien, un hombre de rectitud. Todo eso se lo he enseñado aquí en la iglesia. ¿Cuántos domingos lo paré de la cama para que fuera a la iglesia que no quería ir? Y ese día recibió las mejores palabras. Él mismo lo dijo, ay, yo no iba a ir, papá. Y fui, gloria a Dios, porque me dice así. Él no habla así, pero yo lo imito. Y así con los hijos, así con la esposa, así con todo. O sea, las mejores enseñanzas, lo mejor es en la iglesia. Por eso yo siempre digo, el mejor lugar donde podemos estar es aquí. No quería venir, pero vino yo. Gracias a Dios. ¿Ah? Entonces, eso es precisamente, hermanos, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros generamos desde este lugar. Lo que nosotros estamos salvando a nuestra generación y nuestra vida desde este lugar. Ya Carlos está empezando a colocar los primeros trapos en el equipaje. Al estar en este lugar, doblando rodillas. Al estar en este lugar, ahora somos más uniendo. Dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y una de las cosas que enseñamos, y no solo lo enseñamos por la palabra, sino lo enseñamos por el ejemplo, es que somos normales. Somos normales. Hay pastores que actúan y se convierten en un prototipo, en un rótulo total diferente al que son en la casa. Incluso hay pastores que le dicen mi amor a su esposa solamente en la iglesia, porque en la casa la tratan de lo peor, la tratan mal. La mujer dice, ay, voy para la iglesia para que me diga mi amor y para que sea el esposo perfecto, porque es el esposo que delante de los hermanitos, ay, mi vida, la cartera, la tal, y yo no sé qué más. Solamente en la iglesia. En la casa las desatienden totalmente, no las paran, un cero a la izquierda. Igual con los hijos. Hay pastores que en la iglesia con los hijos quieren dar cátedra de moralidad. Y a veces los avergüenzan porque actúan diferente, pero es porque no tienen una educación, no tienen una relación en la casa. Yo aquí miro a los hijos míos y les tiro una mirada de 38 por cualquier cosa, porque estén jugando, porque estén haciendo algo allí indebido, pero en la casa es igual. Peor dice, ¿vio? O sea, porque tengo que gobernar mi casa, es lo que dicen las escrituras, o sea, tiene que ser. Y también ha habido influencia externa que muchas veces han querido venirme a hablar mal de uno de mis hijos, decir algo, y yo digo, no. ¿Saben por qué? Porque los conozco, porque yo sé quién es Isaac, que es diferente de Graysara y diferente de Christopher. A Christopher lo colocábamos con un plato de arroz frente al televisor y duraba 3 horas inamovible. Usted podía ir al mercado a hacer lo que fuera, usted regresaba y Christopher estaba ahí al frente. Eso era, y llegaba a las 3 horas y se comía el plato. Llegó a la casa con Graysara, no ve televisión y el plato está en la nevera. Y ella pudo haber llamado a 200 amiguitos, pudo haber pintado 200 cuadros, rayado todo, o me gastó todas las herramientas, o me perdió todas las herramientas que tenía en el cuarto. Y si es con Isaac, bueno, no te vi, ya se lo comió. le vendió el arroz a Christopher, comercializó la pintura de Graysara y está utilizando el televisor para hacer un live. Son 3 totalmente diferentes y a los 3 los conozco. Entonces, si me dicen uno de cada uno, yo digo, ese fue fulano. O si hacen algo en la casa, digo, ese fue fulano. Ya yo los conozco, ya sé, yo no me hago ciego. Y yo siempre he dicho en toda la iglesia, mis hijos no son perfectos, no son santos, no. Todavía llevan vara y palabra todavía. Bueno, gracias a Dios tengo muchos años que no les pego. Ojalá que no me toque que hacerlo. Porque hasta con Christopher ya viejito me tocó una vez que aflojarle un macanazo. Ya viejito. 15 humanos. No sé, pero hubo que aplicarle los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque se pasó de la línea, pues. Christopher es el que menos problemas. Mire, en nivel Correa, Christopher 0.1%, Graysara 0.5%, 94% Isaac. Se llevó todo el resto de Correa que no se llevaron aquellos dos. Isaac funcionaba era con unos buenos correazos. Porque he predicado toda mi vida que ningún éxito
vale el precio de una familia. Y hacer respetar las normas, porque nosotros tenemos nosotros tenemos el compromiso de entregar a una generación sana. Dice la Escritura que nuestros hijos son saetas que enviamos a la siguiente generación. Y siempre lo he dicho, estoy enviando una generación de esposos a la siguiente generación. Si ese esposo sale defectuoso, eso es culpa mía, no es culpa de otro. Si esa esposa sale defectuosa, eso es culpa de nosotros dos. Si este esposo sale defectuoso, eso es culpa de nosotros. Que no les enseñamos. Que no les pusimos carácter, que no hicimos. Pero para todo eso yo también tengo que cumplir. Yo tengo que obedecerle también a mi Padre que está en los cielos. Ser respetuoso con mi Padre que está en los cielos. De eso se trata el Evangelio. De ser un ejemplo, de vivir lo que predicamos. Siempre me impactan las palabras de Manny. Él dijo, como dijo mi mamá, como me enseñó mi mamá, somos un libro abierto, somos una carta abierta. El mejor mensaje de todos los años que pudo haber estado en la iglesia. Él hace las cosas no porque está malo o porque en la iglesia me van a criticar, sino por lo que mi mamá me enseñó. ¿Qué dicen las Escrituras? Enseñemos a nuestros hijos y aun cuando sean viejos y tengan barba, todavía estén allí, no se aparten, no se salgan. Amén.